En 1972, un mangaka japonés estaba estancado en el tráfico de Tokio, frustrado, mirando los autos inmóviles frente a él, y pensó algo que cambiaría la ciencia ficción para siempre. ¿Y si los autos de atrás tuvieran piernas y pudieran pasar sobre los de adelante? De esa imagen ridícula, cotidiana y completamente accidental nació Mazinger Z, el primer robot gigante piloteado desde adentro en la historia del anime. El creador del género Mecha, la serie que definió cómo se cuentan las historias de robots en Japón, en México y en toda Latinoamérica, y que décadas después influenciaría a Guillermo del Toro para hacer Pacific Rim. Y lo curioso es que muchos fans de afuera de Japón asumen que fue un fracaso en su país de origen, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Fue tan exitoso que literalmente creó una industria entera. Esta es la historia real de Mazinger Z. ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Retro Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa allá. Te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisa, con todo el contexto que una historia se merece, y la de hoy se merece mucho. Así que si es tu primera vez por acá, suscríbete al canal, dale like, pícale a la campanita, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, ya sabes que sé. Vámonos. Para entender lo que Go Nagai cambió, hay que entender cómo eran los robots en el anime antes de 1972. En ese momento, dos grandes referentes eran Astro Boy y Tetsujin 28. Astro Boy, creado por Osamu Tezuka, era un robot que tenía conciencia propia, emociones y estaba tomando sus propias decisiones. Era un robot autónomo. Tú no lo controlabas. Él decidía por sí solo. Tetsujin 28, por otro lado, era un robot controlado por control remoto desde afuera. El protagonista, un niño, lo maneja desde el suelo con un control en la mano, como si fuera un avión de juguete gigante. Había distancia entre el piloto y la máquina. Estos dos modelos, robot autónomo o robot controlado remotamente, eran básicamente todo lo que existía. Nadie había pensado en algo diferente. Go Nagai lo pensó, y cuando lo pensó, todo cambió. Go Nagai nació el 27 de septiembre de 1945 en Wajima, Japón. Desde niño era fan de Astro Boy y de Tetsujin 28, y su sueño era crear su propia serie de robots. Pero había un problema: no quería copiar lo que ya existía. Pasó años buscando una idea que fuera genuinamente diferente, y la respuesta llegó de la manera menos épica posible. Estancado en el tráfico de Tokio, mirando los autos que no se movían. En ese momento de frustración, Go Nagai tuvo el pensamiento que él mismo describió así: a los conductores que van atrás les gustaría tener manera de pasar sobre los autos del frente. Esa imagen se transformó en una pregunta: ¿y si un robot gigante pudiera ser controlado por alguien que va adentro, como va un conductor dentro de un auto? La idea era tan simple que sorprende que nadie lo hubiera tenido antes, y cambió todo. Antes de Mazinger Z, nadie había pensado en poner a un ser humano dentro de un robot gigante para controlarlo desde adentro. Era algo que no existía en el anime ni en el manga. Go Nagai diseñó el concepto. El piloto entra al robot, se conecta con él y lo controla desde una cabina interior. El robot no tiene voluntad propia, ni tampoco es una marioneta controlada desde lejos. Es una extensión del cuerpo del piloto. Este concepto, que hoy parece tan obvio, fue completamente revolucionario en 1972, y todo el anime de robots que vino después lo adoptó. Gundam, Evangelion, Gurren Lagann, Pacific Rim, todos le deben ese concepto básico a Go Nagai, atascado en el tráfico de Tokio. Pero Go Nagai no llegó al diseño final de inmediato. Primero diseñó un robot llamado Energen Z, que se controlaría usando una motocicleta que se incrustaba en la cabeza del robot. El problema en esa misma época, Kamen Rider era un fenómeno masivo en Japón y también usaba motocicleta. Go Nagai no quería que su serie pareciera una copia, así que cambió la motocicleta por un aerodeslizador, un vehículo volador pequeño llamado Pilder. El grito de Koji al momento de acoplarse se convirtió en uno de los momentos más icónicos del anime de los 70. El nombre Mazinger tiene una historia que vale la pena contar. Ma viene de Ma en japonés, que significa demonio o mal. Jin hace referencia a lo divino o sobrenatural. Her es un sufijo que Go Nagai tomó de la tradición de nombres de robots en la ciencia ficción de la época. La combinación crea algo que Go Nagai describió como la esencia del personaje: un robot que tiene poder de ser un dios o un
un demonio, dependiendo de quién lo controle y con qué propósito. La tecnología no tiene moralidad propia. Es tan buena o tan destructiva como la persona la usa. Esa era la pregunta central de toda la serie. El manga de Mazinger Z empezó en Weekly Shonen Jump en octubre de 1972. El anime de Toei Animation comenzó a transmitirse el 3 de diciembre de 1972 en Fuji TV. La historia: Koji Kabuto es un adolescente rebelde, motociclista impulsivo, que no encaja bien con las reglas ni con la autoridad. No es el héroe disciplinado y responsable típico del anime de la época. Es alguien con un carácter fuerte y defectos reales. Su abuelo, el profesor Juzo Kabuto, ha construido en secreto un robot gigante llamado Mazinger Z, hecho de un material llamado Super Aleaon Z, también conocido como Japonium, un elemento ficticio encontrado exclusivamente en el monte Fuji. El Dr. Infian, un científico que descubrió ruinas de una civilización antigua con robots gigantes, quiere conquistar el mundo con sus bestias mecánicas. Con su último aliento, el abuelo le dice a Koji: Mazinger Z puede convertirse en un dios o en un demonio, todo depende de ti. Koji se sube al Pilder, lo acopla a la cabeza de Mazinger y grita. A su lado tiene a Sayaka Yumi, hija del director del Instituto de Ciencias Fotónicas, quien pilotea su propio robot auxiliar llamado Afrodita A. Sakaya. Es uno de los primeros personajes femeninos piloto de robots en la historia del anime. No es la chica que el héroe protege, es la compañera de combate que pelea a su lado. Mazinger Z no solo fue el primero en tener un piloto interno, introdujo varias cosas que después se volvieron estándar en todo el anime de acción. La primera, los ataques con nombres gritados. Antes de Mazinger, los robots simplemente atacaban. Mazinger fue el primero en nombrar cada ataque, y ese método después lo adoptaron todos. Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, cualquier serie de acción en la que los personajes gritan el nombre de sus movimientos especiales, eso viene a gran medida de Mazinger Z. La segunda innovación fue que Mazinger Z se dañaba. Cuando una bestia mecánica golpea fuerte, el robot sufría daño real, partes que se rompían, sistemas que fallaban, situaciones donde Koji tenía que retirarse para el instituto a reparar a Mazinger antes de la siguiente batalla. Eso lo hacía a un robot más real, más vulnerable, más interesante narrativamente. La tercera, la estructura episódica de la bestia de la semana. Cada episodio presentaba una nueva bestia mecánica enviada por el Dr. Infierno, y Koji tenía que encontrar la manera de derrotarla. Esta estructura fue tan efectiva que prácticamente todos los shows de robots que vinieron después la adoptaron como una fórmula base. Ahora, se pensaba que Mazinger Z había sido un fracaso en Japón, y es exactamente lo contrario. Mazinger Z fue un éxito masivo en su país de origen desde el primer episodio. La serie fue tan exitosa que terminó eclipsando al propio Devilman, otra serie de Go Nagai que se transmitía al mismo tiempo, a pesar de que Go Nagai consideraba a Devilman su obra más personal y significativa. El propio Go Nagai admitió años después que Mazinger, siendo más popular que Devilman, le causó cierta frustración, porque Devilman era la serie en la que había puesto más de sí mismo artísticamente. Mazinger, en sus propias palabras, lo había creado básicamente por diversión, y sin embargo era Mazinger el que llenaba las salas de juguetes. Poppy, subsidiaria de Bandai, lanzó en 1972 una línea de juguetes de Mazinger Z que cambió la industria del juguete japonés para siempre. Los llamaron Shogokin, que literalmente significa superaleación, el metal con el que está hecho Mazinger Z en la serie. Los juguetes Shogokin eran figuras de metal fundido a escala, con piezas móviles, y en el caso de Mazinger Z, un puño cohete que realmente disparaba. Esto era algo que no existía antes en el mercado japonés de juguetes. No era plástico barato, era metal, pesaban, duraban, se sentían como algo real. El primer juguete Shogokin, el GA01 Mazinger Z, fue lanzado tan exitoso que básicamente creó por sí solo el mercado japonés moderno de las figuras de acción de robots. Bandai sigue produciendo la línea Shogokin hasta el día de hoy, más de 50 años después. El éxito de Mazinger Z fue tan grande que Toei Animation y Go Nagai produjeron dos secuelas directas. La primera fue Great Mazinger, que empezó a transmitirse en septiembre de 1974, justo cuando Mazinger Z
Z terminó, en el mismo horario y en el mismo canal. Great Messenger presentaba a Tetsuya Tsurugi, un nuevo protagonista huérfano, más oscuro emocionalmente que Koji, piloteando un robot más poderoso. La conexión entre las series era directa. Great Messenger era la evolución de Mazinger Z y los dos mundos coexistían. La segunda secuela fue UFO Robot Grendizer, que comenzó en octubre de 1975. Grendizer es interesante porque su historia es diferente. El protagonista no es japonés, sino un alienígena, el príncipe Tuk Fleet, de un planeta destruido por las fuerzas de King Vega, quien llega a la Tierra y debe defender. En Japón, Grendizer también fue muy exitoso, pero su impacto internacional fue aún más grande. En Francia se transmitió con el nombre de Goldorak y se convirtió en el programa de televisión más visto de la historia de ese país en ese momento. En los países árabes, Egipto, Líbano, Marruecos, Siria, Grendizer se convirtió en un fenómeno cultural sin comparación. Hay una estatua de Grendizer en Líbano y llegamos a la parte que nos importa. En México, Mazinger Z llegó a finales de los 70s y principios de los 80. Con repeticiones y distintos canales, la serie se mantuvo en el aire por casi una década en distintos horarios y conectó de manera que muy pocas series extranjeras lo habían logrado hasta ese momento. Conectó porque Koji Kabuto era un personaje con el que los niños mexicanos podían identificarse, impulsivo, rebelde, que no siempre hace lo correcto, que cometía errores, pero en el fondo tenía un corazón bueno. La canción de apertura, con sus metales y su energía casi marcial, se grabó en la memoria colectiva de toda una generación. Y los ataques del doblaje latino eran los que los niños gritaban en el recreo, en el parque, en cualquier espacio donde podían jugar a imitar a Koji peleando contra las bestias mecánicas. El impacto en el resto de Latinoamérica fue similar. En Venezuela, Argentina, Chile, Perú, en prácticamente toda la región, Mazinger Z fue un fenómeno. En España también tuvo una recepción enorme, hasta el punto que hoy hay una estatua de Mazinger Z en la ciudad de Tarragona. El legado técnico y narrativo de Mazinger Z en el anime es difícil de sobreestimar. Mobile Suit Gundam, que llegó en 1979 y redefinió el género mecha moviéndolo hacia una dirección más realista y política, fue directamente posible gracias al trabajo que Mazinger Z hizo para establecer la convención del robot piloteado. Su creador, Yoshiyuki Tomino, reconoció abiertamente la deuda. Neon Genesis Evangelion, que en 1995 deconstruyó el género mecha completamente, está construida sobre los cimientos que Mazinger Z estableció. Los Evangelion son robots piloteados desde adentro. Los pilotos son adolescentes. Hay una organización que los coordina. Hay enemigos misteriosos que llegan uno por uno. Toda la estructura que Evangelion subvierte esa estructura que Mazinger Z creó. Gurren Lagann, que llegó en 2007 y celebró el género mecha con una exuberancia casi religiosa, es en muchos sentidos un homenaje directo a Mazinger Z y a Go Nagai, el espíritu de Koji Kabuto, el piloto impulsivo que grita los nombres de sus ataques y que nunca se rinde. Está en el ADN de Simón el Perforador. Y la saga Super Robot Wars, una serie de videojuegos de estrategia que mezcla personajes de decenas de series de anime de robots, empezó en 1991 y sigue produciéndose hasta hoy. Mazinger Z es uno de los personajes centrales de prácticamente cada entrega. Hay una conexión directa entre Mazinger Z y una de las películas de acción más visualmente espectaculares del cine moderno. Guillermo del Toro, el director mexicano ganador del Oscar, creció viendo Mazinger Z y otras series de robots japonesas de los 70s, cuando en 2013 presentó a Pacific Rim, una película sobre robots gigantes llamado Jaegers que pelean contra monstruos gigantes del océano llamado Kaiju. Fue completamente abierto de dónde vino la inspiración. Del Toro citó específicamente a Mazinger Z, a Grendizer y a Ultraman como las referencias que definieron su visión para Pacific Rim. No influencias bajas como las cosas exactas que estaban intentando llevar a la pantalla grande con efectos del siglo XX. Yo crecí viendo estas series, dijo Del Toro. Quería ser la película que el yo de 8 años hubiera querido. Y hay un detalle que mucha gente no conoce. En la Bleak House de Del Toro, su famosa casa de Los Ángeles llena de arte y objetos de cultos que él personalmente colecciona, hay piezas de Grendizer y de Mazinger Z entre las colecciones más queridas del director. Para él, no es nostalgia abstracta, es una parte real de su imaginación. Pacific Rim recaudó $411 millones en todo el mundo y directamente existe gracias a que en algún momento de los años 70 una señal de televisión llegó a Guadalajara cargando los episodios de Mazinger Z.
En enero del 2018, Toei Animation estrenó en Japón una película titulada Mazinger Z Infinity, que marcó el regreso del personaje después de décadas. La película está ambientada 10 años después del final de la serie original. Koji Kabuto ahora es un adulto, estudiante de doctorado que ha dejado atrás los días de combate. Se ve obligado a volver cuando el nuevo enemigo amenaza al mundo con un Mazinger Z alternativo de proporciones monstruosas. La película toma en serio la pregunta filosófica central de Mazinger Z, el poder de ser Dios o demonio, y la lleva a consecuencias lógicas que la serie original nunca tuvo tiempo de explorar completamente. No es perfecta, pero demuestra que el personaje todavía tiene algo que decir. Mazinger Z es muchas cosas al mismo tiempo. Es la serie que creó el género mecha y la convención del robot piloteado desde adentro. Es el show que llenó las tiendas japonesas de juguetes de metal en 1972 y que sigue generando coleccionables hasta hoy. Es la caricatura que llegó a México y a toda Latinoamérica y se instaló en la memoria de una generación que todavía hoy canta su canción de apertura de memoria. Es la inspiración directa de Guillermo del Toro para hacer Pacific Rim. Es el antepasado de Gundam, el Evangelion, de Gurren Lagann y de prácticamente cualquier robot piloteado en el anime moderno. Y esa es la prueba, que las mejores ideas a veces llegan de los lugares más inesperados. No era en una sala de conferencia, no de un equipo de ejecutivos pensando en qué quiere el mercado, de un hombre frustrado en el tráfico de Tokio, mirando autos y pensando, ¿y si les pudiera pasar por encima? A veces así de simple es el origen de algo que dura para siempre. Pero dime, ¿tú creciste viendo Mazinger Z? ¿Todavía recuerdas la canción? ¿Sabías que Go Nagai creó el personaje básicamente por accidente atascado en el tráfico? ¿Y sabías que Guillermo del Toro fue directo a Mazinger Z cuando pensó en Pacific Rim? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más gente y sígueme para más cultura pop.